La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. No le mientan al pueblo, no le mientan. Señor gobierno, hágame el favor, dígale al pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, casi podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Vive orgulloso de su patria. Bien, tiro al blanco con ustedes. Hoy, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. He dicho muchas veces, prácticamente todos los días, que este es un espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o muy pocos y pocas. Y se analizan los problemas de maneras diferentes. La sociedad mundial, dado todo el repudio que ha acumulado históricamente el tema de la corrupción, especialmente la corrupción de Estado, la delincuencia de Estado y gobiernos, ha presionado y finalmente estos mecanismos, como Naciones Unidas, quieren resolver el problema. No es que esté mal que se llame la atención, con un día de conmemoración, cuando este es un tema que ameritaría otro tratamiento. Pero generalmente esa lógica está impregnada de la idea de que el tema es corrupción de Estado, corrupción de gobierno. Y nuestro enfoque es distinto. Hay una corrupción estructural muy propia de la dinámica del capitalismo y del imperialismo. Y eso ha tenido una evolución increscendo, en crecimiento. El primer gran robo en el seno de la sociedad capitalista es que el capitalista se apropia de una gran parte del producto de la fuerza de trabajo. Es lo que se llama plusvalía en la teoría de Marx. Plusvalor, excedente, son las ganancias capitalistas, enormes ganancias, que es robada al trabajo del otro. No es verdad que hay capitalismo sin robo. Proudhon decía, un antecesor de Carlos Marx, socialdemócratas, entonces parte de ellos, decía que detrás de cada fortuna había robo y sangre, y eso no es mentira. Pero el capitalismo, en la medida ese tema contaminó los estados y se provocaron determinadas excesos con las monarquías, con las élites, reguló la situación, estableció normas institucionales, sobre todo en las sociedades donde se implantó la democracia burguesa, la democracia liberal, constituciones que establecen el límite de la corrupción. No tocan la corrupción estructural, pero sí el desbordamiento de esta hacia las instituciones del Estado, los funcionarios, los protagonistas de esas cosas, las organizaciones políticas. Y básicamente eso es lo que se está planteando ahora. No es la lucha esencialmente anticapitalista. Me refiero a toda esta ONG, todos estos movimientos, fundaciones, instituciones
algunos estados, algunos gobiernos, no precisamente este, el de la República Dominicana, como lucha contra la corrupción. Pero hay un desbordamiento que ha ido mucho más allá de la corrupción estructural hacia las instituciones del Estado. Tráfico de influencias, robo de los fondos del Estado, combinaciones con la empresa para cobrar comisiones, sobrevaluaciones, contrabando, evasiones de impuestos, subsidios, en fin, subsidios privilegiados, privilegios. Y esto, lógicamente, está llegando a un nivel casi aberrante, sobre todo porque el capitalismo evolucionó hacia un capitalismo neoliberal, donde de más en más al Estado lo achican en términos de su capacidad de control y lo privatizan en gran medida, hasta la política se privatiza y la corrupción se expande, corroe todas las instituciones, es un desborde colosal. Estamos frente a un lumpen capitalismo, un lumpen imperialismo. Ese lumpen imperialismo está desbordado en la usura, la manera como manejan los bancos, las autoquiebras de los bancos, cómo dejan enganchados a los depositantes, el saqueo, el uso de la fuerza militar para saquear, para controlar territorio. Todo eso combinado con el Fondo Monetario Internacional, con todas estas cosas. Entonces, hay un desborde colosal que determina que los estados de la era neoliberal se combinan, su partidocracia se combina con la empresa privada, con la gran empresa privada, y entonces produce esos fenómenos de esos contubernios, esas complicidades entre el gobierno, como aquí, entre el gobierno y los Vicini, entre el gobierno y los Bonetti, Antena Latina, el robo de Antena Latina, el grupo Estrella y los contratos, los cárteles de los contratos, y también los gobiernos con los grandes negociantes de la droga, los grandes contrabandistas, se van estableciendo los políticos y se van estableciendo, hay una especie de narcocorrupción, de narcopolítica, de corrupción en el campo de las construcciones, de los contratos, de cárteles de todo tipo. Entonces, en consecuencia, dado que el tema de la corrupción estructural se ha incrementado, pero además la propia corrupción de Estado, la propia delincuencia de Estado se ha desbordado prácticamente de manera incontrolada, hay que decir, esa es nuestra opinión, de que el tema de la corrupción de los estados delincuentes, de los estados ganterizados, de los narcoestados, no se supera en el marco de las sociedades capitalistas, sean estas altamente desarrolladas, como ellos le llaman, o sean de niveles inferiores, periféricas, dependientes. Lógicamente, donde ha habido más institucionalidad capitalista de origen, en términos del diseño del capitalismo neoliberal y más cultura de respeto a las constituciones, aparece menos la corrupción de Estado y aparece más la corrupción de carácter estructural. Las grandes transnacionales saquean, legalmente saquean, no aparece el delito internacional, pero en fin de cuentas, saqueo, es robo del oro, de la plata, del litio, de los minerales estratégicos, del agua, de las tierras fértiles. Es un fenómeno creciente y verdaderamente indignante, porque además genera enormes polos de pobreza. Por eso lo que separa en el tema, la corrupción es el problema, pues, es decir, la corrupción es que obstaculiza el desarrollo. Eso está combinado. La corrupción en términos de los actos delictivos fuera de la ley y la corrupción estructural legal van de la mano de alguna manera. Y más cuando la característica de los sistemas políticos y de las políticas económicas potencian el egoísmo, potencian la insolidaridad, lanzan el sálvese quien pueda, promueven el enriquecimiento,
le dan importancia a los seres humanos en función de las fortunas que acumulan, promueven el consumismo, en esa medida las cosas se descomponen mucho más. Pero vamos a seguir ahora con este tema más aterrizado a este presente, a este momentito dominicano, y es cómo está entrampado este gobierno en uno de esos desbordamientos de la corrupción. Pero pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Tú tienes la culpa, tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo, de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. Bueno, el entrampamiento de Danilo y ahora de su speaker, de su vocero, de su portavoz, es un caso de un estado donde se ha desbordado la corrupción y ha cogido volúmenes impresionantes, récord. Y entonces, cuando pasa eso, que tienen muchos repudios, que tienen mucha condena nacional e internacional, comienzan a inventarse leyes para no cumplirla, como es la ley esta relacionada con la declaración jurada de bienes. Entonces, aunque es totalmente vulnerable porque aquí no hay un sistema de control de la declaración de bienes, entonces la pueden abultar, la pueden reducir en función de lo que persigan cada quien. Y los hay que dicen sinceramente lo que tienen porque no están en esa. Pero los orocones de la corrupción tienen problemas, entonces se ponen a moverse alrededor de esa ley de diferente manera. Al interior de la Cámara de Cuentas, donde está Licelo Marte de Barrio, posiblemente haya gente que esté atizando el tema de las declaraciones juradas de bienes porque no se va a quedar. Porque ahora viene la recomposición en favor de Danilo, de ese mecanismo. Estaba en favor de Leonel. Entonces, usted ve que tiraban informaciones, que hay tanto que no han cumplido, y eso presiona de alguna manera al gobierno, entonces se ponen a maniobrar. Y Danilo puso a Montalvo a violar la ley. Y Montalvo lo aceptó, dando de que un plazo, pero publicándolo como la gran noticia, como lo bueno. Lo que estaba haciendo, anunciando que violen la ley en un plazo determinado. Ni siquiera ese plazo se cumple. ¿Por qué? Porque como hay los que declaran por debajo de lo que tienen para ocultar lo que se han robado, hay los que declaran mucho más de lo que tienen para seguir robando. Eso es un mecanismo. Entonces, pero todo esto se ha descubierto, se ha evidenciado. Y hay otra parte que dice, yo no voy a declarar, porque siente que lo van a cuestionar de alguna manera. Y Danilo entonces inventó que esa gente no conoce la ley. Aparte de corrupto, no le dijo el corrupto, le digo yo. Le dijo ignorante, bruto. Porque no saber hacer una declaración de gente que tiene muchísimos asesores legales y todo esto, pero además es ridículo de parte de Danilo. Él cree que la gente es cretina, que la gente es imbécil,
Y entonces quedó enredado en su propia palabra. La gente lo interpretó como el chance a lo corrupto. Fue eso, esencialmente. Él no usó la palabra chance. Y entonces sale Marchena airadamente a defender a Danilo, que había protegido a los compañeritos de ellos, con jorocones de la corrupción, muchos de ellos, peje cajones, que estaban dentro del paquete que no hacía la declaración de bienes. Entonces, intentando recoger la porquería, es decir, Danilo la hizo fuera del cajón. Él la intentó recoger y se embarraron los dos. Esa es la situación del día de ayer y del día de hoy. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Aquí en Tiro al Blanco, en el movimiento camañista, en la izquierda revolucionaria, que defendemos la vida frente al capital, hemos sido claros en plantear que no estamos de acuerdo con el sistema de transporte que hay en la República Dominicana, ni el de carga, ni el de pasajeros urbano e interurbano. La manera como está organizado, cómo se distribuye la propiedad, cómo se maneja, todo esto. Se necesita una transformación profunda de eso. Pero hay un conflicto del cual no se puede evadir. Está sometido al tema por el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esos son los que se consideran dueños del país, de verdad, esos son. Y tienen gran parte del país como propiedad. Ese es el gran capital que tiene unas conexiones terribles de corrupción con el Estado, con el gobierno, con las instituciones estatales. Existe un sistema de transporte que ellos no controlan, salvo determinados renglones. Qué sé yo, que si Caribe Tour, que si la Metro, que la otra. Porque se ha organizado desde los sindicatos. Y eso se ha degradado también en parte. No es homogéneo todo. Hay mafias en algunos gremios de eso. Hay otros que son gremios de empresa, un poco gremios de empresa, o de pequeñas empresas sumadas, o de grandes empresas articuladas. Más las grandes están sobre todo, y porque una patana ya es un capital, están en el sistema de transporte de carga. Y yo digo que no es igual, naturalmente, Hubiere y Fenatrano que Conatra o que Fenatrado o que una Trofin. Es decir, hay valores diferentes ahí. Pero hay un conflicto que estos empresarios lo han llevado a los tribunales, conscientes de que ese tribunal es un tribunal que va a dictar en función de cómo Danilo Medina le convenga a esto. De manera que puede ser que dictaminen contra los transportistas, pues ya lo colocaron en condiciones difíciles con el tema del subsidio, se lo dejaron a la gran empresa, que son mucho mayores, y se lo quitaron a esto. Entonces nosotros ni por asomo podemos apoyar el CONEP, aunque no estemos totalmente de acuerdo con lo demás, o no solo totalmente, sino diferencias de fondo en algunos casos. Pero el polo del gran capital en este país, el CONEP, Cámara Americana, Cámara Minera y la partidocracia enriquecida asociada a la empresa privada. Esa partidocracia también tiene determinados intereses en algunos gremios choferiles y ha formado algunos de ellos. El tema de los gremios ha sido una deformación histórica. Eso debiera ser propiedad cooperativa, proyectos colectivos de transporte, autogestionado, controlado por los trabajadores. Hay fórmulas que permiten darle eficiencia, calidad y justicia y dignidad a los trabajadores del transporte. Porque en los mismos gremios no es lo mismo ser un chofer que alquila vehículos y que paga el alquiler de los vehículos a un propietario.
Entonces hay una cosa y hay otra. El tema es que la izquierda revolucionaria y los movimientos transformadores no pueden entramparse sencillamente en lo coyuntural, tienen que tener una propuesta de largo aliento, de socialización del transporte en la República Dominicana. Pero en lo inmediato está claro que es una falacia de CONEP hablar de monopolio cuando ellos son los principales, ellos tienen los principales monopolios y oligopolios del país. En el único caso del transporte que hay monopolio gremial, en el caso del transporte de carga. De manera que también en eso hay una gran distorsión. Y bueno, para que se lo apropie el CONEP, que se quede como está y que se dé la pelea por transformar de fondo, socializando el transporte. Pero bueno, este es un tema que da para mucho, ¿no? Y que lo vamos a tener presente en el futuro próximo. De inmediato nos despedimos, fin de semana, y ya estaremos el lunes aquí en este espacio donde se confirma cada día que se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta el lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La